En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este estuche botinero para caballeros. Bienvenidos una vez más a mi canal. Los moldes estarán disponibles para descargar desde un link que te dejé en la descripción de este video. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar cordura, combinado con material sintético. Y para la parte interna utilizaré silver. Pueden utilizar los materiales que más les gusten. Necesitaremos además un cierre de 43.5 centímetros, uno de 18 y una cinta bies de 2.5 centímetros de ancho. Comenzaremos la confección armando la parte delantera. Para el bolsillo vamos a enfrentar el cierre derecho con la pieza externa y en el revés del cierre le vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta de esta manera, acomodamos y le pasamos un pespunte. Ahora usamos el mismo procedimiento para coser la pieza superior. Y también le pasamos un pespunte. A continuación le vamos a unir la pieza de forro de esta manera. Y a la pieza trasera también le vamos a unir el forro. En el siguiente paso vamos a armar el fuelle. Primero vamos a coser el fuelle superior y enfrentamos derecho de cierre con el derecho de la tela externa. Y en el revés del cierre vamos a coser el derecho del forro. Luego le pasamos un pespunte por el lado derecho y la otra pieza del fuelle la cosemos de la misma forma. Y lo siguiente será unir el fuelle inferior, enfrentando los derechos del material externo y los derechos del forro. Sujetamos y cosemos ambos extremos. Luego le damos vuelta, le pasamos un pespunte y también vamos a unir el forro a la pieza externa por los bordes. Ahora lo que haremos será coser la manija de esta manera. Doblamos 1 centímetro hacia el lado del revés, volvemos a doblar, sujetamos y cosemos pasando doble pespunte. Luego la vamos a unir al fuelle en uno de los lados donde se unen de esta manera. En el siguiente paso vamos a unir la pieza a la parte delantera. Le marcamos el centro en los 4 lados, lo mismo haremos en la pieza del fuelle y los vamos a unir de esta forma. Hacemos coincidir la marquita del lateral de la pieza delantera con el centro del fuelle superior y sujetamos.
y luego cosemos. Y le colocamos una cinta bies para tapar toda esa costura. Usaremos el mismo procedimiento para coser la pieza trasera. Le damos vuelta y así llegamos al final de este video y espero que les haya gustado. Si es así, te invito a suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video.